No temas. Este es el mensaje que yo vengo a compartirte en esta noche. No temas. En este tiempo de adversidad que nos ha tocado vivir, en este acontecimiento histórico que marca un episodio negro y oscuro no solamente para la nación de México, sino para todo el mundo. Y creo que está por demás hablar de todas las cifras de muertos que se han registrado y aún las que no se han documentado, porque lamentablemente esto es una realidad. Pero yo vengo a decirte con toda confianza y con toda seguridad, no temas, porque yo quiero compartirte en esta hora una historia verídica que aconteció hace muchos siglos atrás y que tiene una enseñanza que bien vale la pena aplicar en este tiempo de pandemia para nosotros, para ti que estás escuchando este mensaje. Esta historia está basada en lo que registra la Biblia en el libro de Números, en los versículos 13 y 14. Aquí la Biblia plantea que está el pueblo de Israel a punto de tomar una decisión muy importante. Todas las decisiones que tomamos trascienden, para bien o para mal, trascienden no solamente en el futuro inmediato, sino hasta la eternidad. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había amado, que había escogido para entregarles la tierra prometida de Canaán, estaba a punto de decidir qué iban a hacer, porque lamentablemente el pueblo no creía aquella promesa que Dios les había dado cuando les dijo que les había ya entregado la tierra prometida. Ellos ya la tenían, pero ellos dudaron en su corazón. Y la palabra de Dios registra que fue tanta la duda que tenían de que ¿será realmente que Dios nos ha entregado ya esta tierra? Y ellos habían salido de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Dios los había rescatado, había mostrado su poder cuando hundió los carros de Faraón ahí en el mar. Y el pueblo seguía dudando. Dios les había dado agua que saliera de una piedra y ellos saciaban su sed y el pueblo seguía dudando. Dios les había dado maná del cielo, comida literal que llovía del cielo. Una comida especial preparada en el cielo. ¿Usted se puede imaginar eso? Que tenía todos los nutrientes necesarios, que tenía toda la proteína, todo lo que ellos necesitaban para su andar en el desierto. Y aún así, el pueblo seguía dudando de la promesa de Dios. Entonces, al ver esto, Dios le da la orden a Moisés, que era el líder, y le dice a Moisés: quiero que elijas de cada tribu, que eran 12 tribus, a un representante, que no era cualquier persona, porque dice la palabra de Dios que eran príncipes. Entonces no era así como que, tú así como que al azar, ¿no? Los llama y los comisiona. A esas 12 personas las comisiona Moisés por mandato de Dios al ver tanta incredulidad, y les dice: quiero que los mandes para que ellos vayan a ver esa tierra y para que ellos traigan ese informe al pueblo. Y la Biblia dice que aquellos 12 hombres se encaminan a reconocer esa tierra, a reconocer el terreno, porque ellos iban a traer un informe pormenorizado de todo lo que veían en esa tierra. Y la palabra de Dios dice ahí en el versículo 25, recuerden que estamos en el capítulo 13 de Números, y en el versículo 25 dice la temporalidad que duró este viaje. Escuchen lo que dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días. Es interesante, ¿no? 40 días duró el reconocimiento de la tierra, más de un mes.
a raíz de, quisiera preguntarte en esta noche, a raíz de la cuarentena que empezamos a enfrentar, ¿cuál es el panorama que tú miras? Porque cuando Moisés comisiona a estos 12, les dice subid al monte y quiero que vean la tierra desde ahí. Y yo no sé en qué plataforma o en qué monte te subes tú para ver tu alrededor, para ver tus circunstancias, para ver tu problema, para contemplar la situación difícil que tú estás pasando, llámese enfermedad, llámese un problema económico, un problema legal, un problema emocional, una separación, lo que tú estás viviendo. Yo no sé en dónde tú te subes para verlo, para contemplar esa circunstancia desde qué ángulo lo ves tú, porque del ángulo que tú lo veas cambia todo, como vamos a ver más adelante. Y la palabra de Dios dice que ellos suben al monte a observar la tierra. Y ellos comienzan a observar y comienzan a tomar esas notas mentales y demás. Y la palabra de Dios dice que ellos estando allí trajeron evidencia de lo que había en esa tierra. Y la palabra de Dios dice que era un racimo de uvas. Y por la descripción que hay en la escritura, escuchen, dice el versículo 23 del capítulo 13, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Para que hubieran traído un racimo de uvas, que el tamaño estándar que les gusta puede ser, no sé, algo así tal vez, pero para que dice que era un racimo de uvas, para que lo hubieran traído en un palo entre 2 personas, yo creo que era un racimo de tamaño bastante considerable. Eso es como que lo trajeron así, como que esa es la evidencia del fruto que se da en esta tierra. Y yo no sé cuántas veces tú has tenido la evidencia de la existencia de Dios en tu vida. ¿Cuál ha sido el milagro que Dios ha hecho contigo? Cada respuesta, cada oración que tú has hecho es una evidencia de que Dios te ama, te escucha y te responde. ¿Cuál ha sido la evidencia de cada rescate que ha venido a hacer en tu favor cuando tú has clamado a Él? Yo no sé cuál es la evidencia de cada caricia, de cada manifestación de su presencia cuando tú te introduces a buscarlo. Todas esas manifestaciones deberían de alimentar nuestra fe. Pero a veces Dios nos da un milagro y al paso del tiempo como que vamos menospreciando eso que Dios hizo y dejamos de creer. Y cuando viene un problema más grande del que Dios ya te sacó, empezamos a decaer, cuando no debería de ser así, cuando has tenido esa evidencia de que tienes un Dios vivo. Pues aun cuando el pueblo de Israel vio esa evidencia física de aquel fruto impresionante, ellos escucharon el informe que dieron aquellos hombres. Y en este punto quiero detenerme a precisar la importancia de que en este tiempo tú te rodees de gente que tiene fe, que tú te allegues a personas que creen en Dios y que han experimentado ese poder. Porque lamentablemente muchas de las plataformas en las que la humanidad en este tiempo están basando sus decisiones y están viendo las circunstancias son las noticias, son el Facebook, las noticias que pasan ahí, los videos que se suben, la mañanera, en fin, todas esas
plataformas o medios de información que no deberían de ser en las que nosotros confiemos y en las que nosotros tomemos como esa información verídica, absoluta y que tienen toda la razón. Muchas de esas noticias lo único que hacen es traer mucha desesperanza, infundir el miedo entre nosotros, el temor. Y no es que yo subestime esta pandemia, porque ciertamente ha arrasado con muchas vidas de todas las edades, de todos los estratos sociales. Aquí no es de que si tienes dinero para atenderte en un buen hospital, aquí eso no importa. Y yo tengo que decirte que en este tiempo tú debes de buscar la compañía de esas personas que están llenas de la presencia de Dios, porque ellas te van a aportar fe en estos momentos. El versículo 14, no, desde el versículo 13, habla en el versículo 27 que comienzan a dar el informe a Moisés y estaba todo el pueblo escuchando, o sea, porque ya lo estaban esperando y dijeron, ya llegaron después de los 40 días, ya nos van a decir cómo es esa tierra. Y entonces ellos empiezan su argumento así: ciertamente es una tierra donde fluye leche y miel. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amelec habita en el Nehueb, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo, y comienza a decir a todos los que pudieron percibir que habitaban esa tierra. Pero entonces hace una intervención un hombre llamado Caleb, que también era de los que habían ido a esa comisión con los 12, y él interviene. Y él empieza a animar al pueblo, a decirle, entonces subamos, vamos y tomemos posesión de ella, más podremos nosotros que ellos. Es decir, aquellos que habían hablado antes que él, o sea, dijeron, sí, pues es buena la tierra, pero es una ciudad fuerte, está fortificada, como queriendo decir, no estamos muy convencidos de que podamos entrar en ella. Pero Caleb interviene y les dice, vamos, porque más podremos nosotros que ellos. Pero dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Yo quiero que entiendas que cuando Dios te ha dicho que te ha dado algo, no importa lo fuerte que sea el contrario que tiene lo que Dios te prometió. Cuando Dios te ha dicho eso es tuyo y nadie te lo va a poder quitar. Esa promesa que Dios te ha dado es solo tuya y de nadie más, y nadie te la puede quitar a menos que tú la abandones y digas, no la voy a tomar. Y en aquella intervención de cuando habla Caleb y después intervienen los otros y comienzan a decir, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y el versículo 32 continúa diciendo, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este mensaje, este informe trajo mucha desesperanza al pueblo. Y yo puedo percibir aquí en estos versículos una lucha espiritual, 100% espiritual. Desde el momento en que abrieron su boca para decir, no podremos subir, empezaron a trabajar
dos personajes espirituales, dos espíritus inmundos llamados temor y duda. Unidos comenzaron ahí a moverse entre el pueblo, utilizando la boca de esos hombres para decir: es que es tierra de gigantes, no, nosotros somos como langostas delante de ellos. Aquellos espíritus traían esa encomienda de estorbar para que no llegaran a reconocer, a poseer la tierra que Dios les había prometido. Y lamentablemente esos espíritus que existieron hace siglos atrás, esos espíritus siguen moviéndose hoy en el pueblo de Dios. Espíritus de miedo y espíritus de duda, que lo único que quieren es inquietarte, es quitarte, robarte tu paz y lo más importante, que tú no alcances las promesas que Dios tiene para ti. Lamentablemente, el pueblo prestó oídos a esas voces y el pueblo cayó en desesperanza, en desesperación. El temor, ese espíritu inmundo de temor se apoderó de ellos. Mira lo que dice el versículo 14. Entonces toda la congregación gritó, dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Cuántos en este momento que están atravesando lloran? Lloran porque tienen mucho miedo, porque no quieren morir, porque no quieren que a nadie de su familia les toque este virus y verdaderamente viven aterrados de un contagio. Y no es para menos porque esto está pegando muy fuerte, pero tú no eres cualquier persona. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Y estos espíritus que se mueven hoy en día, tú tienes la opción de aceptarlos o rechazarlos. Y lamentablemente el pueblo de Israel los aceptó. Al permitir que esa idea, ese panorama mental que estaban dando aquellos hombres se impregnó en su mente, los controló, bajó a su corazón, lo creyeron. Y entonces cuando uno hace eso con esa voz que escucha, y qué tal si te contagias, y qué tal si pasa esto, cuando nosotros prestamos atención a esas voces, es como abrir la puerta de nuestro corazón y decir, entra temor, entra duda, y nosotros debemos de tener resistencia a esos espíritus. Esa batalla espiritual se estaba librando y finalmente logran afectar al pueblo de Israel, al pueblo escogido. Pero escuchen bien, hubo dos que no se contaminaron con esas ideas. Dos que también fueron, que también vieron a los gigantes, porque era real al final de cuentas. Es verdad, había gigantes, pero Dios ya les había prometido que esa tierra iba a ser de ellos. Creo que es mucho más fácil creer a poner, en que empiece a entrar el raciocinio y decir es que no va a ser posible. Cuando Dios nos prometa algo, no lo razonemos, no lo filtremos en nuestra mente. Creamos ciegamente, eso es la fe. Y entre esos espías había dos personas, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone. Así como esos espíritus inmundos comenzaron ahí a trabajar al pueblo, ellos con la fe que tenían levantaron su voz. Y entonces escuchen lo que dice. Y hablaron a todo, el capítulo 14, versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde vosotros pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, me gusta esto que dicen, nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No teman. Y ese es el mensaje que yo vengo a decirles. No
teman, con nosotros está Jehová. Entonces la multitud ya había acariciado todas las ideas de aquellos espíritus, permitieron que ese espíritu de duda y ese espíritu de temor entraran y se apoderaran de ellos. Y al entrar en ellos, lo peor es que con su boca comenzaron a hablar y a hacer declaraciones. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. El capítulo 14, versículo 3 dice que entre la murmuración que comenzaron a levantar, dice que lo hacían en sus tiendas. Que Dios nos guarde de toda esa murmuración. Dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Aquí yo quiero que presten mucha atención a lo que yo les decía al principio. Todas nuestras decisiones no solamente nos van a afectar a nosotros, afectan a los que traemos detrás de nosotros, a nuestra descendencia. Aquí ellos estaban ya involucrando a la descendencia, diciendo, y nuestros niños serán por presa. O sea, es decir, ese temor que había entrado en ellos contaminó al grado de que ellos entregaran a esa generación ya a esos espíritus de duda y de temor. Pero Dios es muy bueno. Recuerden que la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Cuando platiques con alguien, cuando alguien te esté diciendo cualquier cosa, analiza sus palabras, porque eso es lo que hay realmente en su corazón. Si nada más te está causando contienda, si nada más está inconforme con todo, eso es lo que hay en su corazón. Y la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Ellos ya había tanto temor en ellos, había tanta duda en ellos que salió de su boca esa palabra. Y cuando nosotros no le creemos a Dios, lo tentamos, lo ofendemos. Y la palabra de Dios dice ahí en Números 14, 24, 29. Fíjense cómo tuvo un cumplimiento lo que ellos hablaron con su boca. Versículo 29. Estaba Dios hablando a Moisés y le dice, en este desierto caerán sus cuerpos. Es decir, de todos aquellos que habían incitado al pueblo a infundirse de miedo y de duda, habló de ellos diciendo, en este desierto caerán vuestros cuerpos. Y desde luego todos aquellos que entraron en pánico, que eligieron escuchar ese informe de los hombres, a creerle a Dios. A veces le damos más crédito a las noticias, a veces le damos más crédito a cualquier persona. Y a veces nos olvidamos o dejamos de lado las promesas de Dios. Y Dios les dijo, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Pero dice que no iban a entrar todos aquellos, excepto aquellas 2 personas que se levantaron con valor, porque se necesita valor para en este tiempo tan adverso levantar la voz y decirles a las personas que hay esperanza, que aun cuando tengan un diagnóstico, una prueba emitida por el mejor laboratorio de COVID positivo, hay esperanza porque tenemos un Dios que tiene poder para erradicar la enfermedad y hacer libres a las personas de cualquier malestar que estén atravesando. Y les dice, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Aquellas 2 personas en las que se había movido un espíritu, sí,
un espíritu, porque quiero que leas el versículo 24 del capítulo 14, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Aquí ya está confirmando que lo que se había movido para traer al pueblo tanta desesperanza, incredulidad y temor eran espíritus, porque entonces aquí dice la palabra, pero en mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Él tomó una decisión correcta, creerle a Dios, hablar con su boca lo que creía en su corazón y trajo bendición a su descendencia, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a todos los que iban a llevar su apellido. Les trajo bendición por haber tenido ese espíritu. ¿Pero a qué espíritu se refiere aquí la escritura? Al espíritu de fe. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Se dan cuenta cuánta armonía hay en la escritura? Hay un espíritu de fe, que es el espíritu que tú debes de atesorar en este tiempo tan difícil. Y no solamente debes tener ese espíritu, sino que ese espíritu te debe hacer hablar. ¿Y qué vas a hablar? Pues todas las promesas que están en la Biblia. Hay promesas de sanidad, hay promesas de libertad, hay promesas de amor, hay promesas de cuidado, hay tantas promesas. Eso es lo que tú debes abrazar en este momento de pandemia. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Tu fe te debe de instar a hablar en este tiempo. No seas portador de malas noticias. No seas portador de andar hablando cosas que a la gente las llena de temor. ¿Por qué no mejor cambias esa actitud y empiezas a hablar de las promesas de Dios, creyendo que Dios lo va a hacer? Eso es la fe. Y quiero terminar con este versículo muy hermoso. Aunque aquel pueblo que tuvo duda y tuvo temor habló de sus hijos, de que iban a ser presas, escucha lo que Dios dijo en el capítulo 14, versículo 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré. Y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Dios en su infinito amor, a ellos les dijo, sus cuerpos, como ustedes lo dijeron con su boca, van a quedar ahí en el desierto. No van a ver la tierra que yo les prometí, pero sus hijos los voy a introducir. Qué bueno es saber que Dios, aun cuando decidimos mal, Él les da una oportunidad a nuestras generaciones para conocerle, para amarle, para experimentar su poder. Finalmente de este mensaje quiero que te quedes con 3 cosas. 1. En este tiempo difícil desarrolla un espíritu de fe. ¿Cómo lo vas a desarrollar? Creyendo la palabra textual, como dice, aunque tus ojos vean que el panorama está más oscuro que nada, tú declara la palabra y así vas a ir desarrollando esa fe. Y cuando veas cómo Dios cumple las palabras, es que una vez que tú compruebas que verdaderamente Dios existe, que es real y que cumple las promesas, lo demás es ya tan fácil. Porque al que te viene un problema más fuerte que el que atravesaste, tú dices, Dios lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez y lo vuelve a hacer. Entonces desarrolla el espíritu de fe. 2, declara con tu boca su palabra, sus promesas, pero para hacerlo debes empezar a escudriñar este libro.
¿Sabías que hay más de 3000 promesas en la Biblia y todas son para ti, todas son para mí? Pues empieza en este tiempo adverso a declarar la palabra. Que si te enteraste de alguien que tenía COVID, tú vas a ser sana, tú crees en Dios, Él te puede sanar, Él te ama. Que a cualquier persona que te encuentres, tú háblale la palabra. Nada más es lo único que tienes que hacer, declarar esa palabra. Y 3, rechaza todo espíritu de duda y todo espíritu de miedo. No los abraces. En cuanto venga esa voz a ti de que te quiere infundir miedo, temor o desesperanza, así háblalo con tu boca y dile: largo de mi mente, yo no te voy a hacer caso a ti, yo voy a hacer caso a lo que dice la palabra. Recuerda que en este tiempo de pandemia, lo único que te puede ayudar a vivir este tiempo tan difícil es la fe. Y el deseo de mi corazón es que tú seas impregnado de ese espíritu de fe, que te rodees de personas con fe y que aquellas personas que solo en lugar de levantarte, te dejan mal, mejor evítalas. Que Dios te bendiga mucho y que tu fe sea aumentada cada día más y más. Que Dios les bendiga.